Señores y señores, bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto tenerles en el aula virtual. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo están? Un gusto poderles saludar. Bienvenidos. Un gusto poder estar Licenciado, buenas compartiendo con noches. ustedes. ¿Cómo están, compañeros? Buenas noches, licenciado. Licenciado, Buenas buenas noches, noches. licenciado. ¿Cómo están? Buenas noches, compañeros. Bienvenidos. Un gusto poderles saludar. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a ciencias naturales. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Iniciamos, como siempre, presentándoles el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, en unidad 3, Historia de la vida de la Tierra y evolución de los seres vivos, con el tema número 4, el origen y evolución de la Tierra y los continentes. Es bastante interesante. Vamos a ver cómo se formó nuestro planeta, historia de nuestra atmósfera y la evolución de la vida en la Tierra a partir de estos fenómenos naturales que se dieron dentro de la formación de nuestro planeta. Tenemos el tipo de tarea, tenemos el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 3, tema número 4. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea para esta semana? Dice lo siguiente: desarrolle las siguientes preguntas. Tienen una actividad bastante simpática lo que van a hacer ustedes en esta tarea. Es algo bastante didáctico. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Realizar un mapa mental en el cual organicen la información relacionada con la evolución de la vida de la Tierra. Pueden guiarse en el siguiente ejemplo. Aquí tienen ustedes un ejemplo. Pueden guiarse en ese o pueden buscar otros en Internet. Pero todo este trabajo tiene que ser a mano. Obviamente, ustedes pueden utilizar formas, figuras geométricas, puede ser en este caso, como ustedes ven aquí, triángulos, ven aquí formas de nubes, el centro prácticamente es un óvalo, es una esfera, es una figura redonda, y así sucesivamente. Tienen que acompañarlo con imágenes, de ser posible, dibujos, ya queda a criterio del estudiante cómo haga volar la imaginación para que pueda presentar su trabajo, para que pueda presentar su tarea. Eso es la actividad que ustedes van a desarrollar. Solo tienen esa partecita que desarrollar. Recuerden que el trabajo es escrito, tiene que ser hecho a mano, no puede ser hecho en ninguna otra, en otro dispositivo. Así es que ya saben, para ello, en la parte superior de su hoja, donde ustedes van a desarrollar su trabajo, ya saben qué es lo que tienen que hacer. Tienen que desarrollar el rotulado o el membretado de la hoja, cumpliendo con toda la información que se les solicita. Una vez que han hecho este rotulado, inmediatamente proceden a desarrollar su trabajo, su tarea. Eso es todo lo que tienen que hacer. Para ello, ustedes tienen que organizar todas las ideas, tienen que organizar toda la estructura que van a utilizar. Se les recomienda revisar gramática y ortografía y todo lo que las condiciones que ustedes tienen en relación a las recomendaciones. Luego tienen la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos ya en unidad número 3 con el tema el origen de la evolución de la Tierra y los continentes, historia de la atmósfera, la evolución de la vida en la Tierra, correspondientes ya a la semana número 4 del 20 de noviembre del 2023. Estamos ya dando por finalizado esta otra unidad, en este caso que es la unidad número 3. En cuanto a los criterios de configuración de la actividad, esta tarea permite entregas desde el 20 de noviembre, la fecha límite de entregas del 30 de noviembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de diciembre del 2023. Esas son las condiciones, los tiempos en los cuales ustedes deben presentar esta última tarea para, obviamente, proceder a calificarles. Vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades. Vamos a iniciar las actividades correspondientes a este tema, correspondientes a las ciencias naturales, y vamos a ver en relación al origen y evolución de nuestro planeta, cómo se fue formando cada parte, cada estructura de nuestro planeta hasta tener la forma en la cual nosotros le vemos actualmente. Entonces, siempre vamos a ver cómo se evolucionó
cómo se desarrolló todo nuestro planeta hasta anidar o hasta reunir las condiciones necesarias para el desarrollo de la vida. Todo fue un proceso de evolución. Primero las características en cuanto a la Tierra, en cuanto a la superficie de la Tierra y posteriormente a la formación de la atmósfera del oxígeno, lo cual permitió que se desarrollen todos los seres vivos en un proceso que también iremos viendo en relación a la evolución de los seres vivos sobre el planeta Tierra. En cuanto a los estudios sobre la forma del planeta, en 1718 el debate acerca de la forma de la Tierra, atachada en los polos y ensanchada en el Ecuador, sacudió al mundo científico, quienes aceptaban la teoría del astrónomo inglés Isaac Newton acerca de la ley de la gravitación universal, la gravedad y la fuerza centrífuga, que es lo que nos mantiene a nosotros sobre la faz de la Tierra. Ustedes, ¿quién no ha visto, por ejemplo, qué sucede con los astronautas cuando van a la luna? Tienen que tener aditamentos, tienen que tener unos zapatos especiales que les permita estar sujetos a la superficie. Acá no, nosotros tenemos una fuerza centrífuga, tenemos una gravedad que nos mantiene sujetos hacia el suelo del planeta. Consideraban en este sentido que el achatamiento se daba en los polos. En diciembre de 1733, la Academia de Ciencias de París decidió tomar la iniciativa acerca de la verdadera revelación sobre la forma de la Tierra, enviando dos expediciones a realizar mediciones geométricas. La una fue realizada en Polonia, cerca del Polo Norte, y la otra en Ecuador. Esas expediciones se ejecutaron con el objetivo de medir la longitud y un grado de meridiano terrestre en las regiones árticas y en la zona ecuatorial, y especialmente en la zona ecuatorial participó un científico de origen riobambeño, quien fue Pedro Vicente Maldonado, que ya vamos a ver cómo participó activamente dentro de la misión geodésica. Justamente iniciamos con el proceso en relación a la misión geodésica francesa. Gracias al apoyo de los reyes de Francia y España, se envió a Quito en 1736 una delegación de científicos para realizar estudios matemáticos concretos acerca de la verdadera forma de nuestro planeta, midiendo desde el Ecuador un arco de meridiano terrestre. Entre los científicos enviados estuvieron los astrónomos y físicos Charles-Marie de la Condamine, Louis Godin, Pierre Bouguer, el botánico Joseph Jossieu, el médico cirujano Jean Janiquier, además los marinos españoles Jorge, Juan y Antonio de Ulloa, los conocimientos del territorio ecuatoriano y los recursos económicos brindados por el riobambeño Pedro Vicente Maldonado fueron claves para que se desarrollara con éxito esta expedición de la misión geodésica. Así que el riobambeño Pedro Vicente Maldonado acompañó a la misión en todos los recorridos. Debido a este apoyo, la Condamine lo incluyó como un miembro efectivo de la misión geodésica y en el año de 1747 fue presentado como miembro de la Sociedad Científica Real en Londres. En cuanto a la formación de los planetas, hace unos 5 millones de años, 5.000 millones de años atrás, nuestro sistema solar estaba formado por el protosol, eso quiere decir un prototipo de sol, el astro que se transformaría en nuestra estrella central, rodeada de un disco donde el gas y el polvo se concentraban mucho más. En ese disco, llamado disco protoplanetario, se formarían los cuerpos que orbitan el Sol, los que posteriormente darían el origen con el nombre de los planetas. Los principales eventos vamos a ver cómo se detallan a continuación, y aquí tenemos una pequeña explicación desde el minuto mismo, desde los segundos en cuanto a la formación de los planetas, hasta la transformación y estructuración como los conocemos en la actualidad. Iniciamos en la primera etapa. La primera etapa se formaron cuerpos sólidos de pequeño tamaño. Los planetésimos se les consideraba en esa primera etapa por un proceso de unión gravitatoria llamado acreción. Se fueron formando los primeros protoplanetas que tomarían el nombre de planetésimos.
Luego, en la siguiente etapa, los planetésimos se reunirían formando cuerpos mayores y estos se unirían entre sí para formar hace unos 4.600 millones de años los planetas como tal, los que ya se iban formando casi con las características que las conocemos en la actualidad. La Tierra recién formada debió recibir el impacto de un cuerpo de gran tamaño. El material arrastrado formó un anillo en torno a nuestro planeta Tierra y este dio origen a nuestro satélite natural, que es la Luna. Y en la etapa siguiente, hace unos 4.543 millones de años, la Tierra y la Luna ya estaban formadas con unas dimensiones muy similares a las actuales. Esto tenemos una línea de tiempo en la cual nosotros vamos identificando desde el principio, desde cuando fueron los planetésimos o los protoplanetas, los prototipos de planetas, cómo se fueron formando hasta la actualidad, hasta tenerles ya en su forma actual. Una vez que estuvieron estructurados ya las formas definitivas de los planetas, su forma, tamaño, obviamente cada uno de ellos tuvo que, de acuerdo a su estructura, fueron conformando determinadas características que los permitieron a unos albergar vida y a otros no. Dentro de ellos nuestro planeta determinó un gas que lo envolvió, al cual se denominó atmósfera. Y vamos a ver, así como la historia de la transformación de los planetas, también existe la historia de la transformación y adaptación de la atmósfera para albergar vida y para que nuestro planeta tenga el único con características de desarrollo de vida. En cuanto a la historia y la evolución de los continentes, vamos a ver, antes de eso vamos a ver un poco de la atmósfera. La atmósfera tuvo una serie de procesos igual, las cual vamos a ver desde el inicio. La atmósfera primaria, la atmósfera secundaria, la atmósfera transformada por la actividad biológica, son las tres etapas en las cuales nosotros podemos determinar en la era de investigación del tiempo de formación de nuestro planeta, en la cual se fue transformando este gas importante para el desarrollo de la vida. En primera instancia, la atmósfera primaria, formada de hidrógeno y helio, al ser un planeta pequeño, la mayoría de esa atmósfera debió perderse en el espacio. No se quedó, simplemente desapareció, tuvo que desaparecer en el espacio. Una vez que obviamente tuvo esa primera etapa, en la segunda etapa, la atmósfera secundaria se generó por la expulsión de gases de origen volcánico. Ya debieron haber formaciones volcánicas, debieron haber habido formaciones volcánicas, las cuales generarían erupciones. Y de esos gases de origen volcánico que contenían un 40% de hidrógeno y demás gases como el CO2, el N2, el CH, base 2, el NH y entre vapor de agua, formarían o darían origen ya a la primera estructura de la formación de nuestra atmósfera. En la tercera etapa, la atmósfera transformada por la actividad biológica, ya no solamente por la erupción de los volcanes, sino obviamente a la parte de la erupción de los volcanes, dio origen o dio forma a que obviamente generaran a futuro vida en nuestro planeta, la vida biológica, especialmente en primera instancia de los vegetales. Ellos generarían a través del proceso de la fotosíntesis todas las condiciones necesarias para fortalecer la atmósfera secundaria, obviamente que fue de origen volcánico. En esta atmósfera transformada por la actividad biológica hace 2.300 millones de años atrás, empezó a provocar cambios profundos en la atmósfera, ya que consumían altas cantidades de metano del planeta, que en este caso CO2, y amoníaco, y emitían O2 al ambiente como producto de la fotosíntesis. A partir de se formó el ozono, que prácticamente es el gas que ha generado una protección en cuanto a los rayos ultravioletas procedentes del Sol. Dicho de otra palabra, el ozono es una capa que protege a nuestro planeta, es un filtro solar que protege a nuestro planeta para que los rayos provenientes del Sol
no ingresen directamente y quemen todo sobre la superficie de la Tierra. Este ozono fue acumulándose en la atmósfera hasta formar un manto capaz de filtrar los rayos ultravioletas procedentes del Sol. Y de esa manera, obviamente, empezaron a generar todo el proceso de vida en nuestro planeta. Una vez que estaba formada la atmósfera, vamos a ver la historia y la evolución de los continentes. Los continentes nunca estuvieron situados como nosotros le conocemos en la actualidad. En primera instancia estuvieron conformados o conformando un solo bloque, un solo continente, un megacontinente que nosotros ya vamos a ver más adelante, el cual por los movimientos telúricos y el movimiento de rotación de la Tierra fueron fragmentándose, fueron separándose hasta estructurarse en los diferentes continentes distribuidos en la Tierra como los conocemos en la actualidad. Vamos a ver todo ese proceso que también es importante. La forma, posición y dimensión de los continentes han ido variando a lo largo de la historia de la evolución de nuestro planeta. Los continentes poseen fundamentalmente dos cortezas según su antigüedad. Eso quiere decir, cuando hablamos de cortezas, hablamos de las capas del continente, las capas de tierra, las que están emergidas del agua, donde nosotros, por ejemplo, en la actualidad nos encontramos. Estas capas, de acuerdo a su antigüedad, se transforman en orógenas y también en cratones. Vamos a ver cuáles son cada una de ellas. Cuando hablamos de la primera etapa de las capas en relación al origen del suelo, de los continentes, y nos referimos a los orógenos, estas son las zonas de formación más recientes. Eso quiere decir son las zonas nuevas. Y estas forman cordilleras y suelen tener actividad sísmica bastante intensa. Por ejemplo, nosotros en la cordillera de los Andes, aquí para los que nos encontramos en la sierra, este corresponde a la estructura orógena, porque es una formación de tierra, de capas de tierras muy nueva. Están formando cordilleras. Nosotros tenemos aquí cordilleras. Tenemos ¿a qué se denomina cordilleras? Se denomina las montañas, a los nevados. Igual están constituidos por volcanes y en esta estructura suele tener bastante actividad sísmica. Eso quiere decir que hay bastante tremor, hay bastantes temblores en estos sectores. La siguiente capa en relación a los cratones es la parte muy antigua de la corteza continental. Por el contrario del orógeno, los cratones son bien antiguos. Formadas en la era precámbrica, tienen relieves bajos como llanos y gran estabilidad geológica. Eso quiere decir que no existe temblores, no existe actividad sísmica en estos sectores de los continentes. Por todo lo anterior, los geólogos calculan que hace 3.400 millones de años ya existían continentes y océanos que más tarde se reorganizaron en lo que hoy conocemos como los que están distribuidos en la actualidad, prácticamente como nosotros nos encontramos. Y aquí nosotros vamos a ver una línea de tiempo en cuanto a la formación de todos los continentes, desde el megacontinente hasta la fragmentación y ubicación de los continentes como los conocemos en la actualidad. E iniciamos con la primera etapa, que inicia hace unos 1.100 millones de años en la era precámbrica. El supercontinente Rodinia se llamaba el primer supercontinente, empezó a fragmentarse. Eso quiere decir que había prácticamente los continentes como hoy están divididos, en algún momento, en la primera época de la formación de nuestro planeta, estaban formando una sola masa de tierra, un solo continente. Y ese continente, ese primer continente, se llamó Rodinia. Ese fue el primer megacontinente que posteriormente, por los movimientos telúricos, empezó a fragmentarse. En la segunda etapa, en los inicios de la era paleozoica, los fragmentos del Rodinia, megacontinente, habían formado grandes continentes como el Euroamérica y también el de Gondwana. Estos a su vez siguieron fragmentándose periódicamente. El gran continente, el megacontinente Rodinia, se fragmentó formando dos megacontinentes, el Euroamérica y el Gondwana, en una primera etapa. En la tercera etapa,
a las finales de la era paleozoica, en el Pérmico, los continentes colisionaron y formaron el supercontinente de nuevo. Eso quiere decir que se volvieron a unir. Esta vez, a este megacontinente que se volvió a unir luego de esta fragmentación, se lo denominó Pangea. Pangea se denominó a esta nueva unión que se dio entre los fragmentos de tierra que se habían separado en la segunda etapa. En la cuarta etapa, a lo largo de la era mesozoica, Pangea se vuelve a fragmentar, se volvió a dividir en los continentes meridional, Gondwana, que quedó separado del grupo de continentes del hemisferio norte, tales como la Eurasia, por el océano Tethys en esa primera etapa. Y finalmente, durante la era cenozoica, los fragmentos de Gondwana y la Eurasia se separaron hasta dar lugar a los continentes como los conocemos actualmente. De hecho, el continente sudamericano, nuestro continente, la parte sudamericana, de acuerdo a las estructuras, a los perfiles, se supone que en alguna etapa del tiempo, de la formación de los continentes, estaba nuestro continente sudamericano unido a África. De eso, los científicos han llegado a esa conclusión debido a que han encontrado restos fósiles de determinados moluscos, de determinados animales que coinciden que habitaron en ambos continentes. A esto también se puede sumar que la parte que está del lado del océano Atlántico, el perfil costanero de la parte del océano Atlántico coincide con el perfil del continente africano. En su forma, en su perfil coincide. Si gráficamente se los pudiera unir, prácticamente tendrían el mismo perfil, la misma línea. Eso significa que en algún momento estos dos continentes que hoy están separados, en algún momento estuvieron juntos, en algún momento estuvieron formando una sola estructura de tierra. Entonces, eso vayamos de ver en las siguientes etapas cuando sigamos estudiando todo este proceso de formación de nuestro planeta, de los continentes, que también es bastante interesante, es bastante especial saber qué pasó en nuestro pasado, si nos ha afectado en nuestro presente y qué va a suceder en el futuro. Estos procesos de evolución, tanto del planeta, de la atmósfera, de la distribución de los continentes, generó una evolución en cuanto a la forma de vida en todo en todo el globo terráqueo. Los primeros organismos, vamos a ver quiénes poblaron o quiénes aparecieron, quiénes fueron los primeros en poblar el planeta Tierra. Vamos a ver quiénes fueron. Los restos fósiles más antiguos son astromatolitos, fabricados por macroorganismos de hace 3.500 millones de años atrás. Probablemente los primeros seres vivos fueron similares a las bacterias, es decir, células procariotas. La evolución de estos microorganismos debió ser lenta, pues los primeros restos de células eucariotas más avanzadas datan de hace unos 2.100 millones de años atrás aproximadamente. Diversidad de la vida acuática. Entonces ya sabemos que los primeros seres que se presume que habitaron nuestro planeta Tierra en primera instancia son bacterias, son células eucariotas, son seres microscópicos. Pero prácticamente la diversidad de la vida nace a partir del agua. En el agua se registraron los primeros seres que habitaron el planeta Tierra. Durante la era precámbrica, la vida estuvo limitada a ambientes acuáticos y era básicamente unicelular. Eso quiere decir que eran microscópicos. Las evidencias más antiguas de seres pluricelulares datan de unos 600 millones de años atrás y consisten en moldes y señales de actividad fosilizados de animales de cuerpo blando y también aplanado. Constituyen la llamada fauna de Ediacara,
hallados en Australia, gracias a los microorganismos fotosintéticos y algas que liberaron grandes cantidades de oxígeno. La atmósfera se transformó produciendo hace 600 millones de años un aumento considerable del ozono, de la capa que protege a nuestra Tierra. Esta fue la causa aparente para la evolución de todos los seres que posteriormente habitarían nuestro planeta. Así aparecieron los invertebrados, eso quiere decir organismos que no tenían un esqueleto, que cubrieron sus cuerpos de conchas y caparazones. Fue la llamada explosión cámbrica, que marca el final de la era precámbrica y el inicio de la era paleozoica. En la era paleozoica continuó diversificándose la vida en el agua. Los animales que alcanzaron gran expansión fueron los tribólites. ¿Qué fueron los tribólites? Organismos artrópodos que tenían un caparazón formado por 3 lóbulos y que posiblemente desaparecieron producto a una intensa actividad volcánica. Así como los volcanes generaron determinadas condiciones propicias para el desarrollo de la vida, en algún momento de la era, en algún momento de la evolución de nuestro planeta, también se desarrolló una gran actividad volcánica que originó a la desaparición de todos estos organismos. También se expandieron los equinodermos, como los lirios de mar, los moluscos y también los corales. Los restos de vertebrados más antiguos, tales como los peces, datan del Ordovícico y evolucionaron de forma diversa. Vamos a ver cuáles son las características de estos, porque a su vez ellos, determinados seres acuáticos, mutaron, se transformaron para adaptarse periódicamente a partes secas, a la superficie terrestre, por lo que obviamente mutaron las aletas, se transformaron en patas y una serie de cosas que les permitieron adaptarse a la parte seca. En cuanto a la colonización del medio terrestre, vamos a ver cuál fue el proceso de colonización de nuestro medio o lo que se conoce como el medio terrestre. El medio terrestre fue difícil de colonizar para la vida. Las principales dificultades para los organismos terrestres era el riesgo de desecación y la radiación ultravioleta proveniente del sol, que en el medio acuático era filtrado por el agua. Se protegían los animales o estos seres en primera instancia justamente por el agua. La conquista del nuevo medio solo fue posible cuando la atmósfera terrestre tuvo suficiente ozono, que actuó como filtro de dicha radiación. La primera planta terrestre de la que se tiene constancia es la Coxonia del Silúrico. Estas plantas tenían una estructura muy simple con un tallo erguido que se bifurcaba unas pocas veces, probablemente cubrían zonas de marea y también de playas. Más tarde evolucionaría hacia formas que pudieron vivir más alejadas del agua. Los primeros animales en el medio terrestre fueron artrópodos, como los ciempiés y los escorpiones. Más tarde, en el Devónico, en la etapa del Devónico, aparecieron los insectos, primeros animales en desarrollar vuelo. Los insectos fueron los primeros animales en volar, y obviamente que empezaron a cubrir también nuestro planeta. También durante el Devónico existieron algunos peces que desarrollaron la capacidad de respirar el oxígeno del aire. Esos peces fueron los precursores de los primeros vertebrados tetrápodos, los anfibios que disponían de patas evolucionadas a partir de 2 aletas de sus antecesores. Prácticamente evolucionaron, se adaptaron, se transformaron para poder vivir en superficies terrestres. En cuanto a la diversificación de la vida terrestre, hacia el período carbonífero, la vida en medio terrestre estaba bien asentada y progresaba con rapidez. En torno a los ríos y a los pantanos se concentraban selvas de helechos arborescentes. En esos bosques había artrópodos gigantes y una gran diversidad de anfibios. A partir de estos aparecieron los primeros reptiles. Los fósiles de reptil más antiguos corresponden al Ilonomus. Ese es uno de los primeros reptiles que se encontraron
que en algún momento existieron sobre sobre la parte seca de los continentes. El periodo pérmico fue más árido, ello propició a la expansión de las primeras gimnospermas y a los reptiles. En el pérmico se desarrolló el grupo que conduciría a la aparición de los mamíferos. Los reptiles mamiferoides, como el Sigonotaurus, que ya poseían una locomoción similar a la de un mamífero, tenían el cuerpo cubierto de pelo. Al final del Pérmico se produjo la extinción en masa más grande de la historia de la Tierra, y nosotros ya iremos viendo cuántas extinciones masivas tuvo nuestro planeta Tierra hasta nuestros tiempos. Grupos enteros desaparecieron por completo, y esto llevó a los geólogos a marcar en esta fecha el final de la era paleozoica. En la era mesozoica, durante el Triásico y el Jurásico, donde estaban los dinosaurios, predominaron los bosques de los helechos y gimnospermas similares a las coníferas y a los quingos actuales. Los dinosaurios, los cocodrilos y los mamíferos aparecieron en el Triásico. Aunque vivieron en momentos cercanos, los dinosaurios fueron los animales dominantes en el medio terrestre durante toda la era mesozoica. Hubo también reptiles que desarrollaron el vuelo, los tiranosaurios, y otros que adaptaron el medio acuático, como los ictosaurios. Durante la era cretácica evolucionaron las gimnospermas y las plantas con flor, lo que favoreció la evolución de los insectos. A finales del Cretácico se produjo una nueva extinción global que acabó con los dinosaurios y muchos otros reptiles, y con animales marinos como los amnónides, cuyos cefalópodos con conchas en forma de espiral. En la era cenozoica, los mamíferos se diversificaron y se erigieron como el grupo animal dominante. Durante el Paleógeno se desarrollaron todos los grupos de mamíferos actuales, aunque algunos, como los primates, ya existían en el Cretácico. Por primera vez se extendieron los ecosistemas herbáceos, como praderas, estepas y sabanas. Los homínidos aparecieron en el Neógeno. Durante el Cuaternario, tanto la fauna como la flora ya empezaron a ser muy similares como la flora y la fauna que tenemos nosotros en la actualidad. Esta es la evolución que ha tenido nuestro planeta en relación también a las especies. Obviamente que tiene que tener tuvieron una correlación con la evolución de los continentes, con la formación de nuestro planeta, con la formación de la atmósfera y otras características más que obviamente generó nuestro planeta para adecuarse como tal para el desarrollo de la vida, para que pueda desarrollarse la vida. De lo contrario, como el resto de planetas que se encuentran en el sistema solar, seríamos un planeta árido si no se hubiesen dado estas condiciones adecuadas. De esta manera, señoras y señores, llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto compartir una nueva semana con cada uno de ustedes. Me despido, no sin antes desearles que tengan un excelente fin de semana, una excelente noche, y nos estaremos viendo hasta la próxima semana en las siguientes clases. Señores y señores, que descansen. Gracias, licenciado. De igual manera. De igual manera. Gracias, listo. Hasta la otra semana.